segundo libro de Macabeos 2. Ahora sí el principio del libro. El principio del libro porque, hermano, seguimos sin entender por qué inicia el libro de Macabeos con 2 cartas, ¿verdad? Como lo vimos, y no como debiera de empezar. Damos gracias que no entraron en el canon, hermano. Entonces vamos a ver en este segundo libro de Macabeos, hermano, varios aspectos. 2 Macabeos 1 es una introducción o un prólogo al libro. Y es una síntesis, ya lo habíamos dicho, el segundo libro de Macabeos es una síntesis o resumen del primer libro. Fue escrito en 5 tomos por un tal Jasón de Cirene, pero todo se compiló en uno, o sea, en el segundo libro de Macabeos. Y bueno, hermano, el personaje principal de todo el libro es Judas Macabeo, sin duda. Aunque Judas va a aparecer a partir del 3. Aquí en el 2 vamos a ver otra información apócrifa. Ya de entrada aquí dice que Jeremías mandó, fíjate, se relata en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados a tomar el néftar, como ya se ha dicho. ¿Esto es cierto o es falso? Es cierto. ¿Jeremías alguna vez mandó a que recogieran el nafta? No, hermano, no aparece eso en el libro de Jeremías. Como ya se ha dicho, eso se dijo en el primer capítulo de este libro, pero no en el libro de Jeremías. Y que al darles la ley les recomendó que no olvidaran los preceptos de Dios. No basta con recordar los preceptos de Dios. Hay quien se los sabe, no los obedece. Y no se dejaran seducir. ¿Por quién? Por Satanás, hermano, por las doctrinas de Satanás, por los shows de Satanás, por los entretenimientos de Satanás, por los sentimientos y las emociones y las ilusiones y las fantasías. Que no se dejen seducir al ver las estatuas de oro. Bueno, hoy ya no vemos eso, pero vemos coches, vemos casas, vemos teléfonos inteligentes, y todo eso atrae y seduce, ¿verdad? Mira, ya no tiene que ser ni oro, un simple vestido. La belleza, la supuesta. Ok, hermano. Y plata y sus adornos, y haciéndoles otras recomendaciones semejantes, los exhortaba que no apartaran jamás la ley de sus almas. Bueno, otra vez, hermano, más bien a seguir la ley. No es lo tuyo y lo mío, tú no sigues la ley, tú sigues a Yeshua por gracia. Ok, hermano. Se dice también en los documentos que el profeta, por revelación de Dios, mandó que llevaran con él la tienda de la presencia. Eso también es falso, porque no hay nada en el libro de Jeremías que haya hecho eso. Y el arca, cuando fue a la montaña donde subió Moisés, por eso son libros apócrifos, ¿verdad? Para contemplar la heredad de Dios. Una vez arriba, Jeremías encontró una cueva. Metió en ella la tienda de la presencia, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Algunos de los que habían ido con él fueron después a poner señales o mojones para acordarse del camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando Jeremías lo supo, les reprendió diciendo, estamos leyendo un libro apócrifo, dice, nadie sabrá dónde se encuentra este lugar hasta que Dios haya reunido a su pueblo y haya tenido misericordia de él. Bueno, refiriéndose a cuando los israelitas volvieron, ¿verdad? Después de los 70 años a la tierra prometida. Ahora, hermano, volvieron, pero, hermano, Israel, ¿está con Dios caminando? No. Pero el remanente ya no pertenece al judaísmo, porque, hermano, para servir a Dios tienes que conocer a Dios, y los judíos no conocen a Dios, porque lo negaron y lo siguen negando. Se les dice, oye tú, hermano judío, Dios se llama Jesucristo, y te dicen, fuera, ese no es Dios. ¿Cómo que no es Dios? Y el cumplimiento y las profecías y el testimonio que hace en ti y en mí. Entonces el Señor descubrirá todo esto y se manifestará la gloria del Señor y aparecerá la nube tal como aparecía sobre Moisés y sobre Salomón cuando éste oró para que el templo fuera gloriosamente santificado. Ok, ¿te acuerdas, verdad? Salomón llevó a cabo la dedicación y la purificación del templo, Moisés antes, pero en el tabernáculo con Aarón.
Y se dice también allí que Salomón, lleno de sabiduría, ¿quién lo llenó de sabiduría? Jesús. Así es, porque él pidió. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es abundante. Vamos a dar gracias. Y si quieres ya lo de las otras, porque en 40 minutos nos vamos. Sí, mi amor, ya Nos me vamos antes hoy. Ok. Gracias, señora Aida. Gracias, Padre. Gracias por traer a Aida, Señor, porque aunque poquito tiempo, tu palabra, Señor, llega a las almas y tú das crecimiento y tú explicas. Más tarde, Señor, explicas esta obra que no se entiende, Señor, aquí unas personas en el parque hablando, al parecer parece un mercado, pero, Señor, sabemos, Señor, que es tu palabra, Señor, y que es tu obra, Señor. Gracias, bendice a Aida, bendice a sus hijos, gracias por Marta también y por Daniel, gracias por Pati, pedimos por la casa de Aida, Señor, su hijo Salomón, Señor, guárdalo, Señor, y a los hermanos de Salomón. Gracias, Señor, tu nombre, Jesús, amén. Muchas gracias. Amén. A usted, amada. Gracias. Te voy a acompañar aquí nada más. Adiós. Ok, vaya. Sí, que de veras. Ahorita vengo, no me tardo. Entonces, ok, hermano, entonces vamos en el 9. Repetimos el 9. Se dice también allí que Salomón, lleno de sabiduría, ofreció el sacrificio, la dedicación. Esto está en segundo de Crónicas, ¿verdad? 6, 7. Cuando quedó terminado el templo. Ok, y que así como cuando Moisés oró al Señor, bajó fuego del cielo, y pues probablemente se refiere a, ahí está en Levítico 9, ¿verdad? Y bajó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Así también cuando Salomón oró, bajó fuego y consumió los holocaustos. Y también con Elías en el monte Carmelo, ¿verdad? Oró y fuego del cielo bajó. Pues Moisés había dicho, puesto que no han comido el sacrificio ofrecido por el pecado, el fuego lo ha destruido. De manera semejante, Salomón celebró durante 8 días la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de la dedicación del templo, ok. Todo esto se cuenta también en los documentos y en las memorias de Nehemías. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Se cuenta en Nehemías estas cosas? Para nada, hermano. Entonces, por eso son apócrifos, hermano. Se dice además que reunió una biblioteca y puso en ellos los libros de los reyes. ¿Quién sabe de dónde sacó esta información? De una biblioteca, hermano. Y de David y las cartas reales relativas a las ofrendas. Judas, este Judas es Judas Macabeo. Judas reunió también todos los escritos dispersos por las guerras que sufrimos y todas están en nuestro poder. Si los necesitan, manden por ellos. Así pues les hemos escrito a punto de celebrar la fiesta de la purificación del templo. Y Yeshua está purificando su templo todos los días, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Con agua bendita? No, hermano, con la palabra y por medio de la obediencia. Harían bien en celebrar estos días. Tú celebras todos los días. Todas las fiestas del Antiguo Testamento las festejas todos los días. El jubileo, todos los días. El año sabático, todos los días. Shabbat, todos los días. Tabernáculos, todos los días. Pascua, todos los días. Son Jesús todos. Así es, hermano. Ok, hermano. Dios salvó a todo su pueblo y le devolvió la herencia, el reino, el sacerdocio y el templo. Pues sí, hermano, pero en el año 70 eso se volvió a acabar. Porque seguían en rebeldía, seguían en apostasía, hermano. Ok. Como había prometido en la ley. Bueno, ok, hermano. De igual manera esperamos que pronto tendrá misericordia de nosotros y nos reunirá en el lugar santo. Qué lamentable estar todavía pensando en lugares santos. ¿Dónde mora Dios? En lugares santos, en montañas sagradas, en pozos mágicos, en el Vaticano, en el cótel, no, hermano, en la iglesia. Desde todas las naciones que hay bajo el cielo, pues Él nos ha salvado de grandes males y ha purificado el templo. Ok, ellos veían el templo de piedra, nosotros no vemos el templo de piedra y vemos que el templo es la iglesia y que estamos siendo purificados todos los días por la misma esperanza con la que vivimos. Y ahora sí la introducción. Esta es la historia de Judas Macabeo y de sus hermanos. ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Algunos de ellos. Simón, Jonatán, Juan, Eleazar también. Y el papá de todos ellos, Matatías. Perfecto. Y de sus hermanos, de la purificación del templo más grandioso, porque Judas llevó a cabo la purificación del templo, ¿no?
Ok, el templo más grandioso, ok, perfecto, el de Salomón, ¿verdad? El original, ok, ya después ya no fue igual en esplendor, ok. Y la dedicación del altar, de las guerras contra Antíoco Epífanes IV y contra su hijo Eupator, cosas que vimos en el primer libro. La historia de las manifestaciones sobrenaturales o celestiales, o sea, los milagros, manifestaciones celestes son milagros. Y este libro, sobre todo el segundo libro de Macabeos, está plagado de eventos sobrenaturales, o sea, milagros, que por esa razón, entre otras, no entraron en el canon. Ya en el 1 ya vimos un hecho sobrenatural, aparente, el del néftar, ¿o no? Ese era un milagro, considerado un milagro, ok, hermano. Y las manifestaciones celestiales, tú las ves todos los días, ¿no? ¿Cuáles son los milagros que ves todos los días? No el de sacarte la lotería. No, el de que no hayamos vuelto atrás, el que, hermano, no estemos masturbándonos como antes, el que no estemos, hermano, irritándonos unos a otros como antes, juzgándonos unos a otros, el milagro de estar en comunión con Dios, en intimidad con Dios, el milagro de tener, hermano, esperanza. ¿No es eso un milagro? Ok, hermano. En favor de los que combatían por el judaísmo. Bueno, hay quien combate por el judaísmo, hay quien combate por el islam, hay quien combate, hermano, por su religión, pero tú y yo, ¿por quién combatimos? Por Dios, ¿verdad? Y con Dios, no por una religión. Ok, no es una guerra de religiones. Eso es del diablo. Pues ya del diablo es decir que combatían por el judaísmo. En realidad estos no combatían por el judaísmo, combatían por el Dios de Israel. Ok, hermano. De suerte que aún siendo pocos reconquistaron el país. Bueno, el remanente, ¿verdad? Ok, como a ti y a mí, siendo pocos y débiles, pues nos da la victoria, ¿no? Pusieron en fuga multitudes de extranjeros. Recuerda esto de Hebreos 11, ¿verdad? Por la fe. Taparon bocas de leones. Echaron fuera, hermano, pues ejércitos extranjeros. Recuperaron el templo, famoso en toda la tierra, libraron a la ciudad y restablecieron las leyes a punto de ser abolidas por el enemigo de ese tiempo, Antíoco Epífanes, más los que vinieron, pues Dios en su infinito amor les mostró su misericordia. Fue Jasón de Cirene quien narró todas estas cosas en 5 libros, pero dice el autor del libro, nosotros vamos a intentar resumirlas en un solo volumen. Este volumen es este segundo libro de Macabeos. Viendo la cantidad de cifras y la dificultad que entraña la amplitud de la materia para los que se dedican al estudio de la historia, tú no te dedicas al estudio de la historia, ¿verdad? Así es, no eres un historiador ni te interesa. Así es, hermano. Si no, mira cómo terminan los historiadores llenos de soberbia, ¿verdad? Escucha hablar a Enrique Krauss, escucha hablar a León Portilla. Maestro de geopolítica. Así es, el maestro Rame, Jalife. Ok, hermano. Ok, hermano. Hemos procurado dar gusto. ¿A quién damos gusto? A Yeshua, hermano. A los que quieren leerlo, facilitar el trabajo a los que quieran aprender las cosas de memoria y ser así útiles a todos los lectores. Para nosotros que nos hemos impuesto la tarea de resumir o compilar este libro no ha sido fácil, sino causa de muchos sudores, trabajos y desvelos. Bueno, ya de queja, ya de entrada se queja, hermano. Así es, como el que prepara un festín y quiere contentar a otros, como nosotros, pero espiritualmente, ¿verdad? Y no contentar a los demás, sino a Dios. Se impone una pesada tarea para nosotros, para complacer a otros. O sea, ya de entrada nos la está cantando. Soportaremos con gusto este trabajo. ¿Quién se lo pidió? Ni Dios, hermano. Ok, hermano. Se lo pidieron los historiadores. Soportemos con gusto este trabajo. Bueno, nos remitimos al autor para el estudio de detalles y nos esforzamos en seguir las normas de un resumen. Así como el arquitecto de una casa tiene que preocuparse de toda la construcción y los pintores y decoradores solo de adornarla, así creo que nos sucede a nosotros. Examinar, o sea que fueron varios los que compilaron estos 5 libros de Jasón de Cirene. Examinar y analizar con todo cuidado los detalles corresponde al historiador. Bueno, además se creía el historiador, ¿verdad? Pero al que hace una síntesis se le permite resumir sin que pueda exigírsele una narración completa de los hechos,
Comencemos pues la narración. Basta lo dicho como introducción, pues sería ridículo alargarnos en la presentación de una historia y después ser breves en la historia misma. Bueno, hermano.